Hay gozo en nuestros corazones porque hay fiesta. Las iglesias celebran la venida del Espíritu Santo, la irrupción en la vida de la iglesia. Y yo creo que algo como eso no puede pasar por alto, porque algo como eso definió no solo la iglesia, sino que cada día define nuestras vidas. Llegó y se quedó y está entre nosotros para que nuestra vida mejore, para que nuestra vida vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria, así como va la luz de la aurora. Porque el Espíritu Santo, otras religiones, otras sectas lo enseñan como una fuerza activa del Señor, como una fuerza activa de Dios, lo enseñan como una fuerza diferente. Yo no sé cómo lo enseña el enemigo, yo sé cómo lo enseña la Biblia. Ahí yo sé que muchas veces no les gusta hablar de Trinidad o del Dios Trinitario, el Dios Trino. Y realmente esa palabra no existe en la Biblia, pero sí existe su esencia de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Y que los tres son la misma persona y que los tres tienen operaciones diferentes. Hoy no vamos a hablar ni del Padre ni del Hijo, pero es imposible hablar del Espíritu Santo sin que el Padre y el Hijo estén envueltos. Porque la Biblia dice que Dios, Jehová, es Señor, pero también habla de que Jesús es Señor. Y también dice que el Espíritu Santo es Señor. Y te lo puedo enseñar bíblicamente con los versículos que lo dicen. Hay cosas que quizás nuestra capacidad limitada, finita, no va a entender. No esperemos nunca conocer todo lo que dice la Biblia. Podemos leerlo, pero hay cosas que solamente los más cercanos al Señor van a ser entendidos en ella o se les va a revelar. Hay muchas cosas que incluso ni a ellos, porque hay cosas que van a ser abiertas cuando estemos en la eternidad. Vamos a complacer a nuestro corazón con lo que podemos entender y darle gracias a Dios por lo que hasta ahora nos ha mostrado. Porque en algún momento toda pregunta que usted tenga en este momento en su corazón y aún no tenga la respuesta, cuando esté en la presencia del Señor, le dice, esto era. Así va a suceder. Yo me conformo con lo que el Señor hasta ahora nos ha enseñado. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a leer esta parte de la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, el cual ya es un himno cada año. Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Lo vamos a tener en pantalla. Van a haber varios versículos que en esta mañana también vamos a estar compartiendo para apoyar lo que hoy vamos a estar hablando. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Amén. Eso es lo importante, no dejes que te roben el gozo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, así como está usted hoy. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, gracias por tu palabra. Por esta porción de las Escrituras que nos enseña algo sumamente poderoso y trascendental para nuestra vida. Gracias por habernos permitido el privilegio de hoy tener entre nosotros al Espíritu Santo. Somos hogar, somos casa, somos hábitat de su presencia. Y entendemos, Padre, que no hay un lugar donde nuestros cuerpos se muevan que la presencia de tu Espíritu Santo no esté con nosotros. Si vamos al fondo del mar, si vamos a las altas montañas, si nos alejamos a lo último del mundo, allí estará el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. A ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Puede tomar asiento en la presencia del Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Gloria al Padre. Aleluya. Siempre hemos escuchado muchas veces estas palabras. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y es como algo que ya conocemos de memoria, porque sabemos lo que sucedió ese día. No es un secreto, no pudo ser un secreto, porque ¿quién puede encerrar al Dios que usted le sirve?
¿Qué puede hacer Dios en el norte y que el sur no lo entienda o no lo escuche? ¿Qué puede hacer Dios en el oeste y que el este no lo escuche? Porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Pentecostés habla de un número, 50. Los judíos, como fiesta tradicional de ellos, mucho antes que la iglesia cristiana naciera, celebraban Pentecostés. Celebraban los frutos de la cosecha. La fiesta de Pentecostés en el corazón judío, el significado era celebrar lo que es la cosecha, darle gracias al Señor por la cosecha, pero también celebraban junto con la fiesta de la cosecha, de los frutos de la cosecha, celebraban también la ley entregada por Jehová a Moisés. Ahora, entendamos esto. El pueblo celebra haber recibido una ley de parte del Señor. Celebra recibir ordenanza, orden, celebra recibir corrección, celebra recibir algo que guíe sus vidas. Y hacen fiesta cada año para esto. Imaginemos nuestros corazones, celebramos nosotros nuestros corazones algo que nos invite o nos obligue a ser diferentes. Por eso, todo lo que viene de parte del Señor a nuestras vidas es bueno. No es que si yo no lo entiendo es malo. No, es bueno. Que yo no lo entienda no quiere decir que es malo. Porque Dios nunca le va a entregar algo malo a ninguno de sus hijos. Y dice la palabra del Señor que allí estaban unos 120 reunidos. Ahí estaban sus discípulos, los discípulos de Jesús. Ahí estaba Juan, estaba Pedro, estaban los apóstoles. Y también estaban muchos creyentes que estaban allí a su lado, orando, intercediendo. Dice que estaban unánimes juntos. Y Dios se iba a hacer presente. Porque dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, verso 20, que porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está, allí estoy yo en medio de ellos. Sí o sí, iba a suceder algo, porque donde se provoca una atmósfera, escuche bien, donde se provoca una atmósfera de adoración, de unidad, donde se fusionan los espíritus para clamar a Abba Padre, la presencia del Señor cae. Y ya habían recibido la promesa de Jesús de que el consolador, el paracleto, el abogado, el que va a estar al lado de nosotros para guiarnos, porque yo me voy, pero enviaré a otro para que no se queden solos. Ellos estaban esperando la promesa. Ellos estaban esperando que algo sucediera. Todo lo que Jesús dijo que iba a suceder, sucedió. Habló de resurrección, resucitó. Habló del Espíritu Santo y llegó el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús dijo iba sucediendo. ¿Usted se imagina la escena? Todos orando, todos clamando, y de pronto cayó en aquel lugar la presencia del Espíritu Santo, no sobre los que estaban más metidos en la oración, en la intercesión, no sobre los que estaban buscando más el rostro. Dijo que todos fueron llenos de la presencia del Señor. Todos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu que Dios había enviado sobre su iglesia. En el mundo existen alrededor de 4.200 religiones. El cristianismo tiene alrededor de un 31% de fieles. Fuera del cristianismo está el islamismo, el hinduismo y también el budismo. Esas son las 4 religiones principales que más fieles congregan. Pero aparte del cristianismo, hay una diferencia con todas estas 4.200 religiones. Y es que las otras religiones no necesitan del Espíritu Santo, porque ellos son sus propios guías. O peor aún, son guiados por hombres, por cualquiera, por demonios, que no tienen nada que ver con Dios. El único agente, escuche bien iglesia, el único agente, la única representación legal aquí en la tierra de parte de Dios es el Espíritu Santo. No hay otro. No es un hombre.
No es un apóstol, no es un evangelista, no es un pastor, no es un maestro. No, 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 no. El único que puede legalmente representar el poder, la autoridad, lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a direccionar, no solo en nuestra vida congregacional como ministerio, sino también en nuestra vida personal, es el Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de los Hechos, los grandes hombres de Dios, como Pedro, Pablo, Juan, eran movidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu me llevó a, y el Espíritu no me dejó entrar a. Eran guiados por el Espíritu Santo. Eran guiados todo el tiempo por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento tiene dos acontecimientos importantes. El primero es la resurrección de Cristo. Wow. Y el segundo fue la venida del Espíritu Santo. El primero nos redimió de la cruz, pagando por nuestro pecado y dándonos la victoria sobre la muerte. Y sobreentendemos que si tenemos victoria sobre la muerte, entonces tendremos vida eterna. Y el segundo marcó un antes y un después. Porque cuando no estaba la presencia constante del Espíritu Santo, aquellos hombres, mujeres sencillos y obedientes, pero carecían de fe y de dirección. Había el deseo en sus corazones de tener más de Dios, de obedecer más a Dios, de creerle más a Dios. Pero ¿cómo podemos creerle más a Dios, obedecer más a Dios? ¿Cómo podemos tener más fe si el Espíritu Santo no nos muestra, no nos enseña, si no somos usados con poder y autoridad? Ellos tenían el buen deseo, ellos tenían la convicción en sus corazones de obedecer a Dios, pero les faltaba la presencia constante del Espíritu Santo. Sí había Espíritu Santo, pero entraba y salía. La Biblia dice que, por ejemplo, en el caso de Sansón, cuando venía el Espíritu sobre él, y era un escogido de Dios, pero solamente tenía fuerza cuando venía el Espíritu Santo sobre él. Así mismo sucedió con David, así mismo sucedió con Moisés varias veces. Porque el Espíritu Santo no había sido enviado como hoy ha sido enviado sobre la iglesia naciente, sobre nosotros. Y sí, clamaban, se manifestaba. Y si no, pregúntale a Saúl y a muchos hombres que comenzaron bien y terminaron mal. No había una iglesia. La iglesia aún no estaba formada y mucho menos establecida. Ellos estaban orando. Ellos estaban intercediendo, clamando por la promesa, porque no se habían olvidado que Jesús le había prometido: y recibiréis poder. No dijo debilidad. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra está para predicar toda la semana. Porque poder no es fuerza solamente. Poder es dirección, es entendimiento, es sabiduría. Poder es conocer el ayer, conocer el mañana. Poder es entender cómo Dios se mueve, qué necesita Dios. Poder es gobernar mi cuerpo, gobernar mi corazón. Poder es poder. Y recibiréis poder. Por eso, entre todas las manifestaciones del Espíritu, nos has enseñado, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, habla como 9, pero hay muchas más. Hoy vamos a estar tocando, pero hay muchas más. Porque todo eso son manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas y ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, no personal. No para hacer de la presencia del Señor en nuestra vida, de esa autoridad y de ese poder, un recurso personal para yo obtener ganancia. Los que lo intentaron, perdieron. Por eso tenemos que entender que después de Hechos capítulo 2, todo cambió. Cambió para ellos y cambió para nosotros. Nos tenemos que sentir privilegiados, iglesia. Porque los grandes hombres de Dios que vieron a Dios trabajando en el desierto, que vieron el maná, que vieron cómo Dios los guiaba con columna de fuego y con columna de nube.
no pudieron ver lo que hoy tú estás viendo, sentir lo que hoy tú estás sintiendo, tener la garantía y el privilegio de la permanencia presente y constante del Espíritu Santo en su vida. Ni Abraham pudo recibir eso. Y aún es el padre de la fe. ¿Qué clase de fe tenía el hombre que siguió a Dios solamente porque Dios se lo pidió? Los que antes eran insignificantes, ahora eran transformados y estaban llenos de valor. Ahí estaba Esteban, ahí estaba Felipe, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Pablo, ahí estaban todos estos hombres. Ahora diferentes, llenos de la presencia del Señor. Los discípulos, escuche bien, que caminaron con Jesús, ministerialmente no son los mismos que recibieron la presencia del Espíritu Santo. Los discípulos que caminaron con Jesús muchas veces dudaban. Muchas veces les faltaba la fe. Jesús lo dijo, hombres de poca fe. Jesús les tuvo que enseñar dirección. Jesús les tenía que enseñar muchas cosas. Yo puedo entender que era el comienzo. Era algo nuevo, un nuevo camino estaba llegando a su vida, un nuevo evangelio. La persona que ya estaba en los libros, la que había sido prometida por Dios, había llegado. Pero oramos muchas veces, Martica, hermanos, oramos muchas veces por algo que cuando Dios nos lo envía no pensamos que es eso. No, esto no puede ser, esto no debe ser. Y por eso quizás la duda en sus corazones fue más grande que la fe. Y muchos dudaron. Los que siguieron a Jesús pudieron ver sus milagros, sus prodigios, sus enseñanzas y sabían que era el Hijo de Dios, no había duda en ello. Pero no todos pensaban que era así, muchos lo consideraban un profeta. Pero cuando ya Jesús resucita y cuando el Espíritu Santo viene, esos discípulos fueron transformados de hombres de poca fe a hombres de valor. Comenzó la palabra del Señor a transformar las regiones. Fueron expulsados de aquel lugar, perseguidos. Y el enemigo no sabe cuando te empujes, cuando más tú te congregas, cuando más tú te riegas, cuando más tú contaminas. Y la palabra comenzó a ser esparcida. En su vida iban hablando, en su vida iban convirtiendo personas, iban enseñando el evangelio. Si Satanás hubiera sabido eso, Satanás nunca hubiera llevado a Cristo a la cruz. Porque la cruz significó su derrota. Y la cruz significó que el Espíritu Santo viniera para que la iglesia tuviera el poder y la autoridad que tiene. Lo que no le puede dar para atrás el tiempo, solo Dios lo puede hacer. Porque Jesús lo pudo hacer, deteniendo el sol en Gabaón y la luna también. Porque Elías pudo orar por lluvia cuando llevaban 6 meses sin orar y llovió. Pero Satanás no puede hacer. Él no es omnipresente, no es omnipotente y no es omnisciente. No puede estar en todos lados. Él puede enviar demonios, él puede enviar espíritus demoníacos, él puede enviar entidades demoníacas a muchos lugares. A plazas, comercios, casas, vecindades. Pero él no puede estar presente en todos lados, pero Dios sí. Omnipresente. Está en todos lados. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me podré esconder? Qué irónico es que muchas veces queremos esconder el pecado del hombre y no nos olvidamos de que de Dios no podemos. Nos preocupa más que piense el hombre que piensa Dios, porque al hombre lo vemos, pero a Dios no lo vemos. Pero eso no pasa en el corazón que tiene fe, obediencia y fidelidad, en el hombre y la mujer que ama a Dios, porque el hombre y la mujer que ama a Dios sabe que Dios lo está viendo todo el tiempo. Y hay temor en el corazón de ese hombre. Aquellos hombres no poseían títulos nobiliarios. Aquellos hombres no eran hombres de renombre, no tenían nombres de renombre. Aquellos hombres tampoco tenían o eran conocidos, pero cuando se derramó el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que los demonios huían, que los ciegos comenzaron a ver, que los enfermos eran sanos. Eso nunca había sucedido así, con manifestaciones una tras otra, siguiendo y demostrando la autoridad del reino y la fidelidad de Dios para aquellos que le siguen. Porque dice la Biblia, y los que me siguen tendrán señales. Y esas eran señales del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y todo esto, absolutamente de todo, sucedió por causa del Espíritu Santo. No por otra persona. No por otro hombre, simplemente por causa del Espíritu Santo. Fue tan importante
la llegada del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, que ese día nació la iglesia. Ese día nació la iglesia. Entonces, cuando nosotros miramos Pentecostés, no estamos celebrando el fruto de una cosecha. Estamos celebrando el nacimiento de una iglesia. De la iglesia del Señor, de la iglesia de Jehová, de la iglesia de Yeshua, de la iglesia de aquel que venció la muerte. Ese día nació la iglesia. Estamos hoy congregados aquí por Hechos capítulo 2. Estamos hoy congregados aquí porque el Espíritu Santo nos dio orden, nos movió, nos enseñó. Solo pudo nacer la iglesia después de Hechos capítulo 2. Porque Él comenzó a avivar el corazón de los hombres que estaban apagados. Él comenzó a mostrar, y si no, pregúntale a Pedro el discurso que se lanzó aquella noche o aquella tarde. Movido por la presencia del Señor. Porque no es lo mismo. Escuche bien. No se preocupe por el techo. Este lado ya está nuevo. Están arrancando por allá y trayendo basura para atrás. Este lado ya está nuevo. Pedro estaba lleno de la presencia del Señor. Y el Pedro, antes de Hechos capítulo 2, no era el mismo Pedro que después de Hechos capítulo 2. Por eso se le fueron abiertos los ojos, las escamas se cayeron y dijeron: este es el Espíritu Santo, está sobre mí, me ha dado poder y autoridad. Y comenzó a predicar. ¿Y cuántos convirtió? ¿Y Pablo cuántos convirtió? Que aún casi hasta el rey convierte. Por el Espíritu Santo. El cristianismo, escuchemos esto, hubiera sido totalmente inútil sin la presencia del Espíritu Santo. Totalmente inútil. En teología aprendimos del Padre, aprendimos del Hijo y del Espíritu Santo. Como te dije al principio, son una misma persona prácticamente, pero con asignaciones diferentes. Padre es creador, el Hijo es redentor y el Espíritu Santo es santificador. Cuando entendemos esto, podemos entender que el Padre crea y gobierna, que el Hijo redime y salva, y que el Espíritu Santo santifica y guía. Es lo que está haciendo en la iglesia. Nos lleva, nos guía a la santidad. Nos confronta cuando pecamos. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es guiar nuestras vidas por sendas de justicia, por amor de su nombre, para que nosotros no salgamos, para que nosotros no le caigamos fuera del plato al Señor, para que nosotros no nos apartemos del camino. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no hay espacio para la duda. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, mira, toda área de incredulidad de nuestras vidas se va. Y usted le deja todo en las manos del Señor, porque algo va a hacer Dios. Que no sé, no me pregunte, pero yo sé que algo va a hacer Dios. Porque Dios se mueve. Y su Espíritu Santo lo empieza a hacer, comienza a traer revelación, comienza a traer ordenanza a nuestras vidas. El Espíritu Santo guía, consuela, fortalece y transforma. Guía, consuela, fortalece y transforma. Eso hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y duele ver como muchas veces muchos cristianos no son transformados, cuando el que tiene la tarea de hacerlo en la vida de ellos es el Espíritu Santo. Voy a decir algo, yo sé que me han muchas veces señalado y quizás no todos estemos de acuerdo, pero la iglesia de Cristo necesita santificarse. Muchos de nosotros necesitamos recibir al Señor de nuevo. Créame que es así. Porque si todavía dentro de la iglesia de Cristo hay chisme, si todavía dentro de la iglesia de Cristo hay mentira, hay orgullo, dentro de la iglesia de Cristo hay ego, dentro de la iglesia de Cristo hay separación, hay división, hay infidelidades, hay cosas mundanas, quiere decir que todavía la iglesia no está santificada. Lo peor que le puede suceder a usted, escuche bien, no es que lo boten del trabajo, no es que le quiten la casa, no es que pierda el auto. Lo peor que le puede suceder a usted es creerse salvo y no serlo. Entiendamos esto. Por eso cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da para lavar nuestras sábanas, para planchar nuestras ropas,
Cada día es una nueva oportunidad que el Espíritu nos da a nosotros para que le seamos obedientes. Es que es imposible que siéndole obediente al Espíritu Santo algo nos pueda salir mal. Quizás no lo entienda, pero yo sé que el resultado va a ser bueno. Lo primero que trae el Señor a través de su Espíritu Santo a nuestras vidas es unidad y orden a nuestras vidas. Cuando llega el Espíritu Santo, el desorden se tiene que ir. Dios es un Dios de orden. Cuando nosotros comenzamos aquí los cultos para el Señor, comenzamos 10:30 rajando la tabla. 10:30. Porque esto se lo estamos entregando al Señor. Tiene el Señor que ver orden, porque si Él no ve orden, si Él no ve en nosotros esa unidad tampoco, Él no nos va a entregar nada. ¿Usted le entregaría a una persona desordenada, le entregaría una empresa, le entregaría un negocio? No lo haría. Este es el negocio del Padre. Y si nosotros no le demostramos a Él orden, si nosotros no actuamos con integridad delante de Él, no nos va a entregar nada. Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es traer orden y unidad. Los primeros creyentes llenos del Espíritu Santo lo tenían. Mire, los primeros creyentes después del Espíritu Santo fueron libres, escuche bien, del egoísmo y del temor. Tenían un solo sentir y un mismo pensar. Lo primero que nos enseña el libro de los Hechos, cuando la iglesia comenzó ya a adquirir tamaño, fue que todos tenían un mismo sentir y venían y entregaban y le daban al Señor todas las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles para ayudar a las viudas, al necesitado, para la construcción del templo. El mismo David, mire esto, cuando fue a hacerse la construcción de la casa de Jehová, pidieron ofrenda, muchos príncipes dieron. Y dice David que aparte de él ser el rey y dar como rey con autoridad y firmar, él dijo que de su propia fortuna personal, así lo habló, de mi propia fortuna personal di, y hace tremenda lista. Porque no había nada retenido en el corazón del siervo que ama a Dios. Esta es la razón por la cual nos cuesta tanto lograr unidad en el cuerpo de Cristo. Hasta que todos no seamos llenos del Espíritu Santo, habrá división y diversidad de pensamientos. Por eso muchas veces me dicen o le dicen, oh, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo sé que usted está aquí hoy, usted ha caminado con el Señor, usted ha visto al Señor, pero muchas veces, por ejemplo, hay cosas con las que no estamos de acuerdo por dos cosas, o porque estamos acostumbrados a cómo era, o porque no me gusta cómo se hace. Y Dios hace todas las cosas nuevas. Dios nos va moviendo. Por ejemplo, los hermanos vienen de una congregación. Y yo tengo la seguridad de que allá las cosas no se hacían como aquí, ni de aquí se hacían como allá, ni de aquí se hacen como la de otra congregación. Yo tengo la seguridad, porque ninguna congregación, ninguna iglesia es igual. Todas funcionamos para el Señor, pero funcionamos con un orden diferente. Con un orden diferente. Siempre en busca de que ese orden nos acerque más a Dios y nos muestre esa obediencia, esa fidelidad al Señor, que el Señor pueda ver en nosotros. Pero yo sé que a ellos hay muchas cosas que le van a chocar. Pero un cristiano maduro, el inmaduro piensa, en mi iglesia no se hace así. El diezmo se recogía al final. Y empieza como un niño chiquito a dar patadas. A dar patadas. Hermano, no se preocupe por esas cosas. A dártese las que usted está viendo, porque si usted está aquí, no es casualidad, no está llenando un espacio de tiempo. El Señor lo trajo. Y si lo trajo es porque va a construir en usted. Le digo esto porque a mí me pasó, a mí me ha pasado y me puede seguir pasando. Pero si todo lo hacemos con el orden correcto y lo hacemos para Dios, está bien. Está bien. Y nos vamos adaptando y vamos mutando y nos vamos transformando. Y Dios nos va cambiando nuestra mentalidad. Y cuando vemos a ver, Dios es grande. Pero el cristiano maduro no piensa así como aquel inmaduro que da golpecitos en el piso. Y si llegué y no me sentaron donde quería sentarme y me dijeron, ya me puse bravo. No, hermano, si Satanás sabe dónde te duele, ahí te va a tocar. Ahí te va a tocar. Y te va a poner un hermano que no está santificado
como piedra de tropiezo para que no te salude, para que te regañe o para que te diga algo que tú no quieres aceptar, pero no para que tú te sientas mal, sino para que tú te pierdas de aquí y no vengas más. Porque Él te necesita allá afuera, no aquí adentro. Allá afuera tú no le preocupas, pero aquí adentro eres un problema para Él. Seamos crecidos en el Señor. Seamos maduros en el Señor. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. De eso se define el Evangelio. Y ahí vamos a ir trabajando. A veces los hermanos se me acercan: pastor, yo no estoy de acuerdo con esto. Hermano, ocúpese de su ministerio. Los pastores estamos viendo lo que está sucediendo, pero nosotros sabemos que hay personas que hay que darles tiempo. Usted no. Usted a veces quiere que cambie un día. Nosotros sabemos que hay personas que el Espíritu nos muestra: tranquilo, estoy trabajando en su vida. Entonces usted quiere romper un ciclo, que yo estoy en ese ciclo trabajando con el Señor. Por eso es muy importante ocuparnos de los ministerios. No mirar al hermano que está al lado, no mirar qué viste, qué traje, en qué trabaja, qué hace, porque se daña su corazón, hermano. Se daña su corazón. Trae unidad en orden a nuestras vidas. Lo segundo, nos da dirección en nuestras vidas y ministerio. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Uno de los datos curiosos del llamamiento de Pablo es que cuando Pablo recibe las palabras de Jesús, en aquel momento cuando él iba a perseguir a los cristianos, iba con cartas de los reyes, del sumo sacerdote y de todos aquellos demonios que estaban por allá para perseguir cristianos en otro lugar. Y allí tiene un encuentro con Jesús en el desierto y pierde la vista. Pero cuando pierde la vista, Jesús le dice: me hace falta que vayas a tal ciudad y vaya a casa de un hermano que se llama Ananías. Ananías va a orar por ti y se te va a hacer de vuelta la vista. Y Ananías no quería ir, porque Pablo era un hombre famoso, perseguidor de la iglesia. Iban por las casas, entraban a las casas, sacaban a los cristianos, los arrastraban, los llevaban a las cárceles. Hermano, aquello era tremendo. Nada de eso sucede hoy, o no ha sucedido hasta ahora. Y Ananías no quería ir. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor a Ananías? Le dijo: mira, acércate a este hombre, porque es necesario que este hombre tenga entendido y sepa en su corazón cuánto le es necesario padecer por servirme a mí. Entonces, hoy los que le quieren servir al Señor no le quieren servir bajo sacrificio, bajo llanto, bajo dolor. Le quieren servir en bendición, le quieren servir solamente en cosas buenas. Y el siervo de Dios es sufrido. El siervo de Dios es perseguido. El siervo de Dios es vituperado, porque a Jesús nunca lo pasearon en Mercedes-Benz ni en 3 camellos con vestido largo. A Jesús lo sacaban de los lugares. A Jesús, mira hermano, no lo recibían. Y Jesús es tipo de la iglesia, de usted y de mí. Los sufrimientos de Cristo son los sufrimientos de la iglesia. Por eso es otro evangelio que se está predicando hoy. No está en la Biblia, no está escrito. Es verdad que Dios bendice, pero cuando yo hago de la prédica, inclino mi prédica solamente en una dirección que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente trae peso, que es el arrepentimiento y la santificación a nuestras vidas. Porque usted puede entrar al cielo, usted no puede entrar al cielo con dinero. Para entrar al cielo tiene que entrar santificado. Entonces ese es el peso del evangelio. Nos da dirección en nuestras vidas. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Enviados. Protagónico el Espíritu Santo. Crucial en las decisiones. No se lanzaron: mira, vamos por este lado que el viento sopla a favor. No, ten cuidado, que Satanás mueve las nubes. Ten cuidado. El Espíritu Santo es el que guía. Hechos 16:6-7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, mire esto, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Pero ¿cómo no voy a hablar aquí? ¿Cómo no voy a predicar? Si dice tu palabra, Señor, que si ellos predican y hablan y dicen algo de Jesús, no los detenga, déjalos, porque si ellos callan, las piedras hablan. Pero hay momentos que hay que callar. Y el Espíritu Santo dice: y no los dejó hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Viña, pero el Espíritu no se lo permitió nuevamente. Pero eran guiados por el Espíritu. Hechos 20:22-23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Y hoy cómo te profetizan?
El año que viene por esta fecha vas a recibir lo que has estado orando. Tus lágrimas Dios las conoce. Y no han caído en vano, son abono para la bendición que te está esperando. Sigue fiel. Pero a Pablo nunca le profetizó el Espíritu Santo nada de eso. Le profetizó poder y autoridad, le profetizó que lo iba a cuidar, pero también le dijeron: allá le esperan tribulaciones y sacrificios. Porque todo el que ha elegido servirle al Señor va a sufrir. Pero el sufrimiento de este mundo jamás podrá ser comparado con la gloria que nos espera en el cielo. No cambie. No cambie la hamburguesa por el filet mignon. ¿Me está entendiendo? No se deje engañar. Tercero, nos unge con poder y autoridad. Mi Biblia dice, yo creo que la de usted también, en Hechos capítulo 7, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado o parado a la diestra del Padre. Para poderlo ver lleno del Espíritu Santo. Pastor, pero yo eso no lo entiendo. Pastor, pero yo no puedo verle eso. Pastor, ¿y cómo ustedes saben? ¿Cómo el Espíritu Santo habla? ¿Y cómo usted sabe que dijo eso, Señor? Hermano, ¿y cómo a ti el Señor te habla? Llénate del Espíritu Santo. Él pudo ver la gloria de Dios. Y al Hijo al lado del Padre. Testimonio puro, porque el Espíritu Santo te muestra al Hijo. Mi Biblia dice en Hechos capítulo 8 que cuando Felipe predicaba, los espíritus malignos salían de los endemoniados, los cojos y los paralíticos eran sanados. Y eso fue porque estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que hasta Simón el hechicero terminó siguiendo a Felipe. Hasta el brujo se convirtió, porque donde está la presencia del Espíritu Santo no hay espacio para demonios. No hay espacio para demonios. Y como te conté hace un rato, cuando Pablo perdió la vista, Ananías tuvo que orar, escuche bien, por Pablo. ¿Para qué? Dos cosas. Primero, para que recibiera la vista, pero después para que recibiera el Espíritu Santo. Ahí lo dice. Pedro se encontró con un paralítico llamado Eneas y le dijo: Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. ¿Por qué lo pudo hacer con esa autoridad y esa seguridad? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y no fue Pedro, fue el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando llegó a aquella ciudad había una mujer llamada Dorcas, que era favorita, que era muy buena, que era muy dadivosa. Y Dorcas había muerto. Pero el hombre se acercó a Dorcas y la resucita. Y todos fueron expectantes y vieron que eso había sucedido, porque estaba el Espíritu Santo. Cosas como esas nunca antes habían visto. Y hoy, gracias a la presencia del Espíritu Santo, se pueden ver. Hermanos, estuviéramos aquí toda la mañana hablando de milagros, hablando de sanidades, de prodigios, de todo lo que el Espíritu Santo puede hacer. Estuviéramos aquí contando. Cuarto, nos revela a quién pertenecemos. Efesios 1, 13, 14. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando usted lee este versículo, esto indica propiedad y posesión. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 4:30, para apoyarte este verso, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay muchas compañías, por ejemplo licorerías, compañías cinematográficas, que tienen marcas registradas, que tienen patentes, que tienen sello de garantía. Nadie puede imitar su producto, porque ellos son dueños exclusivos de esa marca. Bueno, usted es dueño exclusivo de Dios, porque el Espíritu Santo sobre su vida hace como una marca registrada. ¿Y sabes lo que ve el demonio cuando te mira? No ve el carro, no ve la casa, no ve la bicicleta y mucho menos el bote. Ve al Espíritu Santo. Ve al Espíritu Santo. No hay nada que pueda suceder en nuestras vidas si el Espíritu Santo
no está presente. Palabra de sabiduría. Si tengo palabra de sabiduría atribuida por el Espíritu Santo, puedo discernir el valor de las cosas. Puedo conocer las acciones de Dios en nuestras vidas. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Hacia dónde el Señor nos va a dirigir? Palabra de ciencia o don de palabra de ciencia. Es la capacidad para discernir la voluntad de Dios, conocer la verdad de manera más profunda. Si no hubiera esta bendición sobre nuestra vida, ¿cómo vamos a conocer hacia dónde Dios quiere movernos? ¿Es hacia allá o es hacia acá? Mira, pastor, todos van hacia acá, parece que para acá hay agua. No, para aquí es el lugar. Ustedes, nosotros tenemos que pedir al Señor por ese don de palabra de ciencia para discernir la voluntad. ¿Qué quieres tú hacer conmigo, Dios, en este nuevo capítulo? Don de fe, la capacidad de creer en algo que no se puede ver, que no se puede probar. Es la confianza plena en las cosas que Dios ha establecido. Charles Spurgeon dijo: cualquier religión o cualquier evangelio que aún haga señales y milagros, que aún produzca todo tipo de sanidades y nosotros digamos, wow, ¿qué es esto? Si no están parados por la palabra de Dios, no viene de parte de Dios. Cuidado, que por allá afuera hay muchos que hacen dones, que tienen dones, que hacen milagros, que hacen prodigios, pero eso no quiere decir que estén llenos del Espíritu Santo. Delante de Pablo hubieron muchos. Don de profecía, comunica la voluntad de Dios, revela conceptos divinos. Don de discernimiento de espíritu, puede identificar lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Don de discernimiento de espíritu nos da la capacidad de ver en la hermana una manifestación o una alabanza. Por eso hay veces que te van a decir, ponte atrás de la hermana tal que está tocada por el Espíritu. Y usted se pone y se cae la hermana sola, nadie la toca. Pero también cuando te dicen ponte detrás de la hermana tal y ora porque la hermana está a punto de manifestarse. Y efectivamente, no pasan 30 segundos, parece un majá. Espíritu pitoneso. Espíritu jezabélico. Don de hablar en lenguas es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, el don de hablar en lengua se debe hacer con orden y si es posible con alguien que lo traduzca. A mí el Señor me entregó el don de lo que es, ya cuando entendemos esto, la interpretación de lenguas. Me da la capacidad de interpretar las lenguas. Y ha sido una bendición tremenda. Porque cuando yo he podido orar en lenguas, he podido después decir lo que el Señor me ha entregado. Y todo esto, vuelvo y te repito, para edificación de la iglesia. Voy terminando. El éxito de la iglesia no depende de la cantidad de personas. El éxito de la iglesia no depende de los discipulados que se imparten. El éxito de la iglesia no depende de las actividades que realiza. El éxito de la iglesia depende de cuánto se deja guiar por el Espíritu Santo. De cuánto sea capaz de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay un grupo de pastores o varios grupos de pastores que tienen un ministerio muy hermoso de matrimonios. Matrimonios en construcción. Gloria a Dios, qué bueno unirnos como matrimonio, crecer, sentirnos más cerca, ser verdaderamente uno y crecer en el Señor. Pero eso sucede cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, ya no sería matrimonio en construcción, sino matrimonio en destrucción, finanza en destrucción, hogar en destrucción. Hay que ser guiado por el Espíritu Santo. No es igual la obediencia de un hombre lleno del Espíritu Santo a uno que no esté lleno del Espíritu Santo. Los que más problemas te van a dar son aquellos que no están llenos del Espíritu Santo. Líderes, pastores, los que más dolores de cabeza nos van a dar son aquellos que no son llenos del Espíritu Santo. No es igual la humildad de un hombre lleno del Espíritu Santo a uno que no sea lleno del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo ahora por qué es necesario llenarnos del Espíritu Santo? Para ser humildes, para ser manejables, para ser cercanos al corazón de Dios, para no ser carga ni peso, sino ayuda y empuje. No es igual la ofrenda de un hombre lleno del Espíritu Santo que la ofrenda de un hombre que no esté lleno del Espíritu Santo.
Por eso nunca fue igual la ofrenda de Abel a la de Caín. No es igual, iglesia. Un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón lleno de la presencia de Dios. Tú puedes cantar bien, pero vas a cantar mejor cuando esté el Espíritu Santo sobre tu vida. Tú puedes tocar bien, piano, batería, guitarra, pero vas a tocar mucho mejor cuando esté el Espíritu Santo sobre tu vida. Tú puedes predicar, pastor líder, escucha bien, tú puedes predicar bien, emocionar a las personas, pero nunca transformarás un corazón sin la presencia del Espíritu Santo. Nunca. Podrás ser elocuente con tu prédica, esto me encanta. Podrás motivar con tus palabras, podrás meter a la audiencia dentro del mensaje, pero nunca podrás meter el mensaje dentro de la audiencia. Y te digo por qué. Porque esto solo lo hace el Espíritu Santo. Tienes palabra, tienes sabiduría, te conoces la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y un poco más allá. Gloria a Dios. Tienes 5 o 6 institutos bíblicos, has pasado por grados, posgrados, por maestría, por todo. Pero chico, yo no sé. Yo te noto como áspero. Te noto igual que los demás, con conocimiento, pero rudo. Porque no está el Espíritu Santo que suaviza, que enamora, que muestra el corazón del Padre en ti. Estás a un pasito, adquiérelo. En Nazaret, el día del reposo, cuando Jesús entró a una sinagoga. Y dice la escritura dice que le dieron a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 61. Y ahí usted sabe lo que leyó. Pero la confirmación de eso, Isaías, cientos de años atrás, cuando Jesús llega a ese mismo lugar, Lucas nos cuenta en su capítulo 4, verso 18, que Jesús entró a la sinagoga. Y cuando le dieron este libro que ya había sido profetizado, leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Palabra clave: por cuanto me ha ungido. Esa es la función del Espíritu Santo, ungir la iglesia, empoderar la iglesia, guiar la iglesia, mostrarnos el camino que le agrada al Padre, alejarnos del pecado, diciéndonos: este es el lugar, este es el momento, este es el tiempo, porque yo en la carne no lo voy a poder saber nunca, no lo voy a poder entender. La Biblia dice que Pedro y Juan subían juntos al templo de Hermosa a la hora novena, a la hora de la oración. Y allí en aquel lugar había un hombre que desde su nacimiento era cojo. Y en Hechos capítulo 3, versos 6 al 8, Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice la Biblia que aquel hombre, tomándole por la mano derecha, dice, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Y todo porque el Espíritu Santo lo había sanado. Imagínese usted que usted esté en una condición de toda la vida, que usted esté pasando por una enfermedad, que usted esté pasando por algo difícil, que usted ha tratado de luchar y no ha podido vencer. Lo ha vencido a usted, lo ha conquistado a usted, y usted se siente ya sin fuerza, débil, sin esperanza. Imagínese usted, y de pronto algo sucede y transforma el ayer a la hora, un cambio radical. Lo que era ya no es. Esto sucedió en la vida de este hombre. Y esto puede suceder en la vida de todo aquel que se llena de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Hay cosas con las que has luchado. Ponte en tus pies. Hay cosas con las que has luchado y no han cedido. Hay puertas que has orado, has clamado y le has dicho: Señor, ayúdame. Y algo ha pasado y no se abre la puerta. Y la que se tiene que cerrar no se cierra y sigue entrando aquello que no debe entrar, y dejamos de recibir lo que Dios quiere meter en nosotros. Hay cargas que están sobre tu vida y has tratado y no te las has podido quitar. Hay muchas cosas que esperas de Dios y no las has recibido. Hay cosas que quizás en este momento no tienes ni la respuesta, pero sí te digo una cosa en esta mañana, iglesia: llénate de la presencia del Señor, porque la función del Espíritu Santo es bendecir tu vida.
para que los demonios salgan, para que los males generacionales sean rotos, destruidos, quemados, para que lo que te atormentaba en el pasado ya no te atormente en el presente. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Dios diseñó algo exquisito. El plan de Dios no tiene defecto ninguno, porque el plan de Dios, cuando se sigue en la cabalidad que está escrito y se sigue en la obediencia, da resultados factibles a nuestras vidas. Trae bendición. Es imposible que un hombre que obedezca a Dios, que un hombre que ama a Dios, que un hombre, que una mujer que se llenen de la presencia de Dios, pasen por este tipo de situaciones, sufrimiento. Es imposible que usted tenga depresiones todos los días, o esté navegando con lagunas de tristeza, de ignorancia, de cosas que son más fuertes que lo que tú quieres sentir o experimentar en tu vida. No. Él trae seguridad. Sus promesas traen vida. Usted sabe que usted es hijo, y porque es hijo es heredero. Y todo eso te lo enseña el Espíritu Santo. Y aquel te maltrató en el trabajo, pero dentro de tu corazón el Espíritu te dice: no te preocupes, el Padre en el cielo te quiere y te ama. Y aquel te hizo sacar del lugar donde tú estabas, aquel te tomó el puesto de trabajo, aquel te corrió, habló mal de ti, pero tú sabes que en el cielo hay buen testimonio tuyo. Y Dios prepara cosas grandes para los que le aman, pero todo tiene un solo camino, y es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios.